Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la parte de la tarea. Estaba haciendo revisión hace un momento y me di cuenta que todos hicieron entrega de tarea. ¿Alguien podría compartirme qué encontró en la búsqueda de sus posiciones anatómicas? Adelante, Alex, por favor. Bueno, yo había encontrado una posición que es la posición Fowler que me acuerdo y pues sus características es de que se encuentra la persona en una posición semisentada con un ángulo de 45 grados y sus piernas flexionadas y los pies en flexión dorsal también. A eso. Per- Ok, muy bien, Alex. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Creo que no. Bueno, recuerden que estas posiciones se les quedaron a ustedes para que precisamente investigaran con respecto a la parte de traumatología. Platicábamos que de hecho la traumatología precisamente era una rama de la medicina legal que se encargaba de todo este estudio de la parte de las lesiones, pero a veces no solamente basta con saber qué tipo de lesiones, que ustedes ya me hablaron un poquito acerca de la clasificación, pero también es importante, sobre todo para la parte de la localización, ¿no? Cuando encontramos algún cuerpo que tiene alguna lesión o en su defecto ya algún cadáver, lo vamos a ver en mecánica de lesiones, pues es importante saber porque a veces nos dan el tipo de lesión y nos dan la parte del cuerpo donde se encuentra y la realidad es que como abogados no comprendemos precisamente cuando vemos este tipo de dictámenes o cuando vemos este tipo de estudios. ¿Por qué? Pues porque claramente, primero, no sabemos mucho de anatomía, segundo, no sabemos precisamente de la parte de clasificación de lesiones en cuanto a la mecánica y bueno, pues también la traumatología nos cuesta un poquito en cuanto a las posiciones, por eso es que se pide a manera de introducción. Em, Déjenme ver porque no me acuerdo si todavía alcancé con ustedes a platicar precisamente de eso. Creo que sí. Déjenme ver. Mm, a ver, aquí está. Bueno, eso es lo que nosotros platicábamos, si mal no recuerdo, todavía el día miércoles de la semana pasada. Hablábamos un poquito acerca precisamente de esta área, que es una área o que es una disciplina que precisamente también auxilia a la parte de la criminalística. Y la traumatología forense específicamente, pues es una rama que pertenece al campo de la medicina legal y que tiene por objeto pues ver obviamente los estados que se producen en el cuerpo humano a cambio o por la violencia que se ejerció sobre el mismo cuerpo, ¿sí? Eso se le conoce como estado patológico. El estado patológico generalmente lo vamos a poder apreciar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que lo vamos a poder apreciar? Porque siempre se va a ver de manera anatómica. Va a ser muy rara la lesión que no, no tanto que no sea evidente, sino que cuando se hace el estudio no salga, obviamente, la causal. Como tal, bueno, pues también forma parte de lo que es la integridad corporal, no importa si es de respuesta inmediata o si es a corto plazo. Cuando hablamos de la clasificación de lesiones, nos dimos cuenta, de hecho esto ustedes también ya lo investigaron acerca de la clasificación, que había varios tipos de clasificación. Había clasificación legal que la vamos a ver al finalizar, pero también hay otra clasificación. Esta clasificación se da de acuerdo a los agentes vulnerantes. ¿Qué es un agente vulnerante? Pues precisamente lo que provoca la lesión. Por eso vamos a tener lesiones por instrumentos punzantes, por instrumentos cortantes, punzocortantes, contundentes, contusocontundentes y obviamente por proyectil de arma de fuego, ¿sí? Ahora, déjenme ver si está acá está. Déjenme ampliarlo porque si no, no se ve.
Ok, en el caso de la traumatología como estudia todas las lesiones, esas lesiones nosotros las podemos definir como todas aquellas alteraciones que se producen por un agente externo. La mayoría de veces este tipo de agentes son traumáticos, o sea, generan un trauma. No hablamos de un trauma psicológico, sino de un trauma, obviamente como lesión. Y para que yo pueda detectar que tengo precisamente una alteración en el cuerpo producida por un agente externo, esto quiere decir que puede afectar toda la relación, la forma, la estructura, las funciones de órganos y o tejidos, ¿sí? Si nosotros queremos un par, bueno, yo les voy a dar solamente un par, hay muchas definiciones con respecto a la parte de la lesión. Podríamos quedarnos, cualquiera de las dos es completamente válida, cualquiera de las dos es aceptada, vamos a decirlo así, porque las dos se refieren precisamente a lo que se genera dentro de la lesión. Entonces vamos a dejarlo, ¿no? Como que la lesión es toda aquella alteración o todo aquel daño que claramente nos deja una huella material, ¿sí? El único requisito para que sea lesión estudiada por la traumatología forense es que precisamente estos sean producto de causas externas, ¿no? Me refiero a que no sea una enfermedad, o sea, que mi cuerpo tenga un problema de, no sé, de pulmón, pero que es a raíz de un enfisema pulmonar. No, eso obviamente es otra cosa, eso son enfermedades. Para que sean lesiones, estos daños tienen que dejarme una huella material y aparte tienen que ser producidos por cualquier causa externa, ¿sí? Ahora, tenemos otra definición que también es correcta, pero que es un poco más amplia, un poco más específica. En este caso podríamos manejar que la lesión es cualquier daño que también se da al cuerpo, pero que puede ser tanto intencional o en su defecto no intencional. Si nosotros hablamos de un accidente aunque no sea obviamente con dolo, aunque no sea planeado el daño, aún así nos va a generar una lesión. Entonces no importa, la lesión va a ser cualquier daño sin importar que haya o que no haya intención. Y esto se puede dar por diferentes tipos de exposiciones. Exposición a energía térmica, exposición a energía mecánica, eléctrica o química, ¿sí? Siempre que pensamos en lesiones, lo primero que se nos ocurre son golpes, ¿no? Pero eso forma parte de las lesiones mecánicas, pero también puede haber quemaduras que forman parte de las lesiones que se generan con energía térmica. Si pensamos con una sustancia ácida, química, etcétera, bueno, pues ahí estaríamos hablando precisamente de energía química. Si hablamos de una persona que tiene una lesión porque se electrocutó, pues claramente es a raíz de exposición a energía eléctrica. Entonces, todos estos agentes nos pueden provocar lesiones. O en su defecto, también puede ser a causa, una lesión se puede dar a causa de que falte calor o de que falte oxígeno. Cuando falta calor, bueno, pues estaríamos hablando de un congelamiento y cuando hablamos de que falta oxígeno, pues podríamos hablar de lesiones como el ahorcamiento, el ahogamiento, el sepultamiento, confinamiento, etcétera, que al final de cuentas, pues también son lesiones. Claramente, pues la lesión se puede medir en daño corporal o en su defecto en daño psíquico, también puede llegar a pasar. También una lesión no importa si se quitan las secuelas de manera pronta o en su defecto se quedan las secuelas de por vida, no importa. Y también una lesión puede ser clasificada entre que pueda o no pueda ser fatal. Si lo es, bueno, pues claramente ya estaríamos hablando de la muerte y en ese caso pues se pasaría al campo de la tanatología, que fue algo que nosotros ya vimos. Para quitarnos de problemas, nosotros nos vamos a quedar con la definición, con la primera definición, porque bueno, pues es una definición más general y que al final de cuentas nos abarca todo el contenido. Ahora, decíamos que las lesiones, porque esa fue la definición, decíamos que precisamente tienen que ver con la provocación de agentes vulnerantes, o sea, lo provocan agentes vulnerantes. ¿Pero qué es un agente vulnerante? Pues precisamente eso, todo aquel objeto que sea capaz de provocar o que sea capaz de hacer algún daño, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a ver cuatro tipos de agentes vulnerantes, o sea, cuatro cosas que pueden provocar daños en los seres humanos, para que obviamente se estudie la traumatología.
Tenemos agentes mecánicos, físicos, químicos y biológicos. En el caso de los primeros, que fue los que ustedes encontraron, o la mayoría así lo expuso en sus tareas, encontraron la clasificación de lesiones de acuerdo a los agentes mecánicos, ¿sí? O sea, cómo se puede dar una lesión producida por un agente mecánico. Si yo tengo una lesión contundente, tengo una clasificación. La clasificación específicamente es de 6 subgrupos o de 6 subtipos. Podemos encontrar la primera de ellas como una probable equimosis, ¿no? Los equimosis no tenemos ningún problema, de hecho creo que ya lo habíamos comentado en algún momento, yo les decía, es lo que nosotros conocemos coloquialmente como moretones. Si yo me golpeo, si alguien me golpea, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente me sale un morete, pues eso es conocido como una equimosis, ¿sí? Ahora, no confundamos las equimosis con las sugilaciones. Las sugilaciones son lo que coloquialmente se conoce en el albor de nuestro país como chupetones, ¿sí? Pero su nombre correcto son sugilaciones. Posteriormente tenemos la parte de los hematomas. Los hematomas no son otra cosa que lo que también conocemos como chipotes, ¿no? Estas protuberancias que nos pueden llegar a salir en el cuerpo a raíz precisamente de un golpe o de un impacto de esa parte, generalmente con algo sólido. Todas esas son contundentes, ¿no? Tenemos también la parte de las heridas contusas. Aquí tenemos varias, digamos que varias especies de contusiones. De hecho, si alguien ha llegado a tener alguna o ha llegado a escuchar, nos dicen, ¿no? Dependiendo la parte del cuerpo, es que tienen contusiones, ¿no? Tienen cierta contusión localizada en tal lugar, ¿sí? Ahora, para esto que es una herida conocida como herida contusa, en el caso de las heridas contusas tienen características importantes. De hecho, aparentemente parecen complicadas, pero sí son, digamos que sencillas de demostrar. Aquí nos damos cuenta porque hay una pérdida, o sea, la piel lleva una continuidad, pues en este caso hay una pérdida de esa continuidad. Esta la mayoría de veces se generan por un traumatismo o por un golpe. Aquí el detalle de las heridas contusas es que la piel no se abre, ¿sí? O sea, no nos provocan esas heridas que sangran y esas heridas que se ven por corte. Ahí es lo contrario. Estas heridas contusas la mayoría de veces se producen por objetos romos. Los objetos romos son aquellos que no cortan, ¿no? Son aquellos que no cortan y no generan algún lineamiento de corte. Única y exclusivamente son los golpes, ¿sí? En esa parte les podría decir, pues generalmente como son objetos con base roma, puede ser un martillo, por poner un ejemplo. Un martillo no tiene filo, porque obviamente la parte es roma, o sea, la parte es plana, no tiene mayor situación. Y si yo provoco un golpe con eso, puede haber sangrado, pero no puede haber corte. Y gran parte de ellas, pues me generan precisamente ¿cómo se llama? Pues precisamente hasta hematomas. De hecho, hay varias contusas que si no son tan graves, generan hematomas, ¿no? Generan pequeñas protuberancias. Por otro lado, tenemos las partes, bueno, otra clasificación de lesiones producida por agente mecánico específicamente contundente, las fracturas. Las fracturas, de hecho, son muy comunes, de hecho, son provocadas muchas de ellas accidentales, etcétera. En el caso de las fracturas no es otra cosa que nuestro hueso pierde continuidad. O sea, se quiebra en determinadas partes, en determinados tramos. Esa es una fractura. Posteriormente tenemos la parte de las contusiones, en este caso específico, que son las contusiones profundas. Ya las contusiones profundas, bueno, estas ya se dan cuando se da en plano óseo. O sea, no solamente me afecta piel, no solamente me afecta músculo, ¿no? Sino que ya llega la parte de que también se modifican, se lesionan precisamente planos óseos. Es más, muchas de estas contusiones profundas ya llegan hasta lesionar órganos,
¿sí? La mecánica puede ser mucha, ¿no? Puede ser desde una golpiza, un choque automovilístico, una caída, etcétera. Eso ya depende mucho de la velocidad, de la fuerza, de la altura, entre otras muchas cosas. Esas son las más importantes que tenemos dentro de la parte de las lesiones por agentes mecánicos. Ahora, otras lesiones que tenemos que se provocan por agentes mecánicos, aparte de las contusiones o aparte de las que se dan por contundentes, tenemos también la parte de las armas blancas. Las armas blancas también nos provocan lesiones que tienen estas características, ¿sí? Provocadas obviamente por factores mecánicos. Cuando hablamos de armas blancas, vamos a encontrar tipos de heridas punzantes, cortantes, punzocortantes, contundentes y cortocontundentes. Acá vamos a hacer la clasificación, que era la que yo les hablaba. Si yo hablo que una herida punzante es provocada por cualquier elemento que tiene punta, ¿cuál se les ocurre a ustedes que puede ser un elemento que provoca este tipo de herida? ¿Un cuchillo, profa? ¿O un cúter? Ahí tenemos el detalle. En este caso, las punzantes no generan corte. Más allá de tener filo, tienen punta. ¿Cómo cuál creen que podría ser? Exactamente. En este caso, comenta su compañera por chat, un picayelo. Un picayelo, digamos que es el instrumento punzocortante por excelencia. Si se dan cuenta, un picayelo, si alguien lo ha tenido a la vista, pues no genera, precisamente no se ve o no se aprecia necesariamente un filo, pero sí una punta. ¿Sí? Bueno, lástima que no tengamos la parte de hacerlo de manera presencial, sino pues para ir mostrando diferentes instrumentos. En el caso de los punzantes tenemos muchísimos. De hecho, cualquier cosa que tenga punta es eso, exacto, un clavo. Un clavo puede tener esta funcionalidad. Es más, nos vamos con unos más comunes. Un lapicero. Un lapicero tiene punta. De hecho, vaya, podemos decir que gran parte de los objetos peligrosos puede ser cualquiera, solamente que tengamos el uso del mismo objeto. Una corcholata puede lesionar. Hay una herramienta que se llaman cabutanes, no sé si alguien los ha conocido, que son como especie de, como si fueran lapiceros, un poquito más gruesos, pero en la punta, bueno, más bien digamos que en la parte de arriba, tienen como una especie de corcholata, como si fuera corcholatita, así se le ven los picos, y esos también sirven para lesionar. De hecho, hace algún tiempo que estuvo mucho la problemática, es más, hasta de la prohibición del gas pimienta, sobre todo para mujeres, porque obviamente estaba toda esta dinámica de violencia hace como, híjole, como que les digo, como 2, 3 años. Salieron mucho esas herramientas de protección. Y de hecho hay lugares especializados donde venden todas estas, las partes de armas, no necesariamente armas de fuego, pero sí armas blancas y que venden diferentes tipos de ellas. Ahí precisamente venden los cabutanes. Y hay de formas, colores, estilos y muchas otras cosas más. Pero precisamente cualquier elemento que nosotros tengamos a la mano nos puede servir como herramienta. Obviamente hablamos para nosotros herramienta de defensa, ¿verdad? No, pero también tener mucho cuidado que cualquier persona puede utilizar cualquier elemento para provocar una lesión. Les decía, las llaves también tienen esta característica, cierto tipo de llaves. Hay muchas, toda cuestión que tenga punta funciona como para producir herida punzante y se llaman instrumentos punzantes. Característica de las lesiones, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero esas lesiones pueden ser mortales y no se ven. Ese es el problema. O sea, no son escandalosas para que me entiendan, porque lo que dejan es un mini hoyito, pero sí pueden perforar un pulmón. De hecho, en lo personal yo lo vi en necropsia y, híjole, es imperceptible hasta que se hace una necropsia detallada y se analizan los órganos y ahí es donde se puede ver una herida punzante. Entonces son delicadas porque no son tan escandalosas como las siguientes, que serían las cortantes.
Las siguientes, que son precisamente las heridas cortantes, pues claramente son producidas por instrumentos cortantes. ¿Qué es un instrumento cortante? Todos aquellos que tienen alguna hoja o que tienen alguna situación que tiene claramente filo. Si ustedes ven algo con filo, puede hacer una herida cortante. Ahí sí, los que ustedes decían hace rato, ¿no? Pues un cuchillo por excelencia, bueno, pues tiene esta característica porque tienen filo. Pero no solamente los cuchillos, las navajas también pueden tener esta herramienta, las espadas. Vaya, cualquier instrumento que a ustedes se les ocurra que tenga filo puede provocar esta herida. De hecho, las heridas cortantes diríamos, ¿no? Bueno, pero si no es con cuchillo o si no es con alguna otra herramienta, ¿qué es lo que pasa, no? Bueno, entonces, ¿para qué se ocuparía alguna navaja, por ejemplo? Pues no se crean, muchas veces también se utilizan hasta para suicidios. Las navajas son muy utilizadas como para esa parte, ¿no? Navajas, no hablo la navaja compuesta, o sea, la navaja completa, esas generalmente las utilizan para robos, asaltos, atracos. No, 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 la pura navaja muchas de las veces se utiliza para esto. Entonces también pues provocan este tipo de heridas. Son muy agresivas porque denme un segundito, por favor. Espérenme tantito. Ya, discúlpenme. Entonces les decía, tenemos muchas mecánicas en el caso de heridas cortantes y de ahí la importancia precisamente de los planos y las posiciones que ahorita vamos a retomar para poder determinar, ¿no? Si se trata de un suicidio, si se trata de un homicidio. Vaya, se puede jugar mucho con esto porque a veces las heridas, pues, si no tenemos el conocimiento, nos pueden ser muy engañosas. Posteriormente tenemos las heridas que se denominan heridas punzocortantes. En el caso de las heridas punzocortantes, como su nombre lo dice, son heridas que se provocan por instrumentos punzocortantes. ¿Qué quiere decir que son instrumentos punzocortantes? Que precisamente tienen punta y tienen filo. O sea, que son la combinación de las anteriores que vimos nosotros. Pregunto, ¿cuáles se les ocurren que tengan estas dos características? Que tengan punta, pero que también tengan filo. ¿Cuáles creen? Hay muchos, hay varios. A ver, a ver, a ver. Exacto, el cuchillo también ingresa dentro de esa clasificación. Hay cuchillos que son muy, muy puntiagudos y que claramente aparte de eso tienen filos, efectivamente. ¿Qué otro? Profesora, ¿podría ser un bisturí? Ah, un bisturí también tiene esta característica, efectivamente. Obviamente tiene borde afilado y tienen punta. ¿Qué otro? Una aguja o una jeringa sería punzante o punzocortante. A ver, piénsenle. ¿Cómo ven? A ver, pero estoy leyendo el chat, espérenme. Es que de momento se va. Ah, cierto, sí es cierto, Marjorie, también. Un vidrio, en el caso del vidrio, ¿qué tendríamos? En el caso del vidrio, dependiendo la forma, puede ser punzo cortante, porque a la primera mano diríamos, ah, bueno, pues un vidrio corta, porque un vidrio tiene filo, sí, pero dependiendo, si la forma se presta que tenga punta, podría ser punzo cortante, eso también es un hecho. En el caso de la aguja, sobre todo las que son muy finas, tienen también la característica de ser punzocortante. Si ustedes toman vamos a pensar, ¿no? Imaginemos, si se toma una jeringa y se entierra algo, o sea, una manzana, ponga, ¿no? Se entierra, por supuesto que tiene la parte de ser punzante.
Pero si ustedes rasgan, es más, digo, no les digo háganlo, pero si ustedes se rasgan la piel con la pura punta de la jeringa o de la aguja, por supuesto que corta. Tiene la característica de ser punzo cortante. En el caso de las agujas, sobre todo las que son, vamos a decirlo, las que son finas. Las lancetas, los bisturís, como bien comentaron anteriormente, tienen precisamente esa característica. Y una muy sencilla, las tijeras. Las tijeras también tienen esta parte de ser punzocortante. ¿Por qué las tijeras? Porque obviamente tienen puntas. Bueno, obviamente las que no tienen esta, ay, ¿cómo se llama? Que son circulares, sino las normales tienen punta, pero también tienen filo, puesto que cortan, ¿no? Cortan diferentes tipos de elementos. Son de los más, digamos que de los más conocidos, por lo menos para nosotros, ¿sí? Cuchillos, hay ciertas especies también de navajas que también tienen estas características. Bueno, posteriormente tenemos la siguiente clasificación, que recuerden que son clasificación de armas blancas, y recordemos, las armas blancas se encuentran precisamente dentro de los elementos de carácter contundente, que quiere decir que son objetos mecánicos, ¿no? O agentes mecánicos. Si yo les llego a preguntar, una equimosis, o qué clasificación tiene una equimosis, clasificación obviamente de lesión, pues obviamente sería contundente producida por agente mecánico, ¿sí? En el caso de las heridas punzocontundentes, quiere decir que se provocan por instrumentos que tienen punta, pero que también tienen peso, ¿sí? O sea, tienen gran peso, ¿sale? ¿Qué se nos ocurre en punzocontundentes? ¿No? Puede ser un mazo, puede ser un martillo, puede ser algo que tenga no solamente la parte de, bueno, acá necesitaríamos ver, porque puede tener punta, más bien puede tener la base roma o puede tener la parte de punta. En este caso específico, si tienen punta y gran peso, podría ser una hacha, ¿no? Una hoz, por ejemplo. Obviamente esas pues tienen peso, porque la realidad es que son pesadas si alguien ha tenido alguna de estas herramientas, pero también tienen o están llenos de punta, ¿sí? Entonces tendríamos esta característica. ¿Y qué otro tenemos? ¿Qué otra clasificación bueno, la última clasificación que nosotros tenemos? Tenemos la clasificación precisamente de las heridas cortocontundentes. Déjenme ver, espera. Una piedra, exactamente. Hay piedras romas, ¿no? Que son estas piedras lisitas, pero sí hay piedras que tienen puntas o que tienen como que esta parte de ser como que tienen picos, pues precisamente, y hay unas que son muy pesadas. Entonces, esta efectivamente, Marjorie, una piedra con estas características nos podría generar una herida punzocontundente. Y les decía, las últimas que son las heridas cortocontundentes. Estas son las que tienen, son muy parecidas a las anteriores porque cortan, ¿no? La única diferencia es que una corta, la otra solamente tiene la parte punzante, o sea, solamente tiene punta y tiene la parte de ser pesada. En este caso, pues tiene la facilidad de cortar, pero también tiene el asunto de ser de gran peso, ¿sí? Hay objetos, pueden ser lisos, pueden ser ásperos, pueden ser blandos, pueden ser duros. Digamos que en esta como que no hay diferenciación. Cualquier elemento que tenga este gran peso y que pueda cortar, podríamos encontrarlo bajo esa propia situación. Lo mismo, pues hay ciertos tipos de hachas, hay ciertos tipos de elementos con corte o con hojas muy finas, pero que no dejan de ser pesadas. Ok, eso es en la parte de los agentes contundentes, pero también tenemos otro tipo de agentes. Recordarán que son 4, ¿sí? Los agentes mecánicos ya vimos, tanto aquellos que se provocan por agentes contundentes como aquellos que se provocan por armas blancas. En el caso de los agentes físicos, ¿qué pasa con estas lesiones producidas por agentes físicos? Vamos a tener toda la parte de las quemaduras.
¿sí? En este caso vamos a tener la clasificación primero de aquellas que se provocan por calor húmedo, ¿sí? Un ejemplo de estas que se provocan con calor húmedo son aquellas que se provocan por vapor de agua, ¿sí? Si ustedes, vamos a poner un ejemplo, ¿no? No lo vamos a hacer. Si tenemos agua hirviendo y yo acerco la cara, me voy a quemar, ¿sí? Pero este es un calor húmedo, porque obviamente se hace vapor de agua. Esto lo que me puede provocar con este vapor de agua son quemaduras entre primero y segundo grado. O sea que se me va a poner la superficie roja y se me van a generar ampollas. Pero ¿qué pasa? También tenemos otros agentes físicos que no es por calor húmedo. Tenemos lesiones que se provocan por líquidos hirviendo, o mejor dicho, líquidos en ebullición, como lo puede ser el aceite. Si llegamos a tener una quemadura por aceite hirviendo, ¿qué nos va a provocar? Pues dependiendo la cantidad y demás, pueden ser quemaduras desde primero hasta tercer grado. ¿Sí? Acá ya no solamente voy a tener enrojecimiento y no solamente voy a tener ampollas. Acá ya voy a tener otros problemas. Ya voy a tener necrosis. La necrosis es como, ¿cómo les podría decir? Pues es como como el desprendimiento de la piel. Así. Esa es la necrosis cutánea. Ahora, no solamente tenemos por aceite, no solamente tenemos por vapor de agua, también tenemos lesiones de carácter físico, hablando de quemadura, que se provocan por calor seco, ¿sí? En el caso de calor seco, acá tenemos la primera parte que es por fuego directo, o sea, que se exponga el cuerpo a fuego directo. Esto generalmente se da en incendios. Creo que ya no llegamos a incendios explosivos. Voy a revisar su temario. Si no, en criminalística se ve. En el caso del calor seco, si yo tengo exposición a fuego directo, pueden ser quemaduras desde primero hasta cuarto grado. Se supone que hay solamente tres tipos de grados de quemaduras, pero se dice que el cuarto ya es la carbonización, ¿sí? Acá puedo tener desde enrojecimiento, ampollas, necrosis, pero acá puede haber carbonización. También cuando yo tengo el contacto con objetos calientes, ¿no? Si yo he tenido, no sé, alguna olla o algo expuesto a mucho calor y yo lo tomo, ¿qué es lo que me va a provocar? Dependiendo la cantidad y el tiempo, puedo tener igual quemaduras desde primero hasta cuarto grado. Y el último, pues también las quemaduras por electricidad. Las quemaduras por electricidad también se consideran como quemaduras provocadas por calor seco. Ahora, la tercera clasificación después de agentes mecánicos, agentes físicos, viene la parte de las lesiones que se provocan o las lesiones que se producen por agentes químicos. En este caso de las lesiones producidas por estos agentes vamos a tener el primero, el que se da por sustancias corrosivas, ¿sí? Recordarán, pues ustedes les di ambiental, y en ambiental hablamos un poco acerca de estas sustancias, entonces ya no va a haber tanto problema. En el caso de las sustancias corrosivas podemos encontrar ácidos o podemos encontrar alcalinos, ¿sí? En el caso de los ácidos tenemos más bases que en los alcalinos. En los alcalinos, si mi tabla periódica mental no me falla, creo que nada más tenemos 5 o 6, creo que nada más tenemos 6 elementos químicos que nos pueden provocar y que constituyen precisamente los alcalinos. Si estos obviamente se mezclan, pues ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues obviamente nos va a provocar desde quemaduras, intoxicaciones, etcétera, por el acceso, por la inhalación, por el contacto con este tipo de sustancias. En el caso de los ácidos, bueno, pues lo hemos visto desgraciadamente o varias veces también en el país, estas lesiones que se les han provocado a la gente con ácido, porque el ácido desintegra y comienza desintegrando la piel, pero termina desintegrando hasta huesos. De hecho, por eso gran parte de de las células del crimen organizado, pues era una forma de poder borrar precisamente la privación de vida de ciertas personas. ¿Por qué? Pues porque era lo más efectivo, porque esconder en agua, enterrar y otras mecánicas que ellos hacían, la realidad es que no funcionaban. Pero los ácidos demostraron ser más efectivos porque corroen desde piel hasta hueso.
órganos, músculo y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero no todos son producidos por sustancias corrosivas, sustancias químicas corrosivas. También tenemos otras que se dan por lesiones químicas provocadas por productos farmacológicos. Luego que escuchamos farmacológicos, bueno, pues ya nos podemos a pensar un poquito que son sustancias más destinadas a la farmacéutica. Entre esas podemos encontrar el alcohol etílico, los barbitúricos, las benzodiazepinas, la misma cocaína, los gases anestésicos y los opiáceos. No vamos a meternos tanto en esa parte porque esto generalmente se ve en química forense, pero todos estos productos, obviamente, si se consumen sin ninguna precaución, sin ninguna prescripción, sin ninguna medida, pueden provocar envenenamientos, quemaduras, dependiendo, ¿no? Si es que se rocían, si es que se combinan con algo o si se ingieren. Y bueno, miren, acá tenemos la parte de las lesiones. De hecho, ahorita vamos a explicar esa parte. Espérenme tantito. Miren, acá tenemos las lesiones que son producidas por arma blanca, ¿sí? En este caso vemos una herida punzante, una cortante, punzocortante, corto contundente y punzocontundente. Estas son las heridas que se van a ver en la piel. Les reitero, a veces hay imágenes un poquito fuertes, entonces mejor tratamos de dejarlo en la parte gráfica, ya probablemente en alguna otra materia, si es que la llegan a llevar, probablemente ahí lo aprecien mejor. En el caso de las punzantes, les decía hace ratito, este tipo de heridas son heridas engañosas, ¿sí? ¿Por qué engañosas? Porque se ven muy pequeñas. De hecho, algunas de ellas a simple vista no se aprecian, ¿sí? Las punzantes, bueno, generalmente no tienen filo o tienen muy poquito y solamente predomina en la profundidad. Ahí se llega como que a apreciar. Les comentaba, y creo que en algún otro momento ya se los había comentado, cuando ingresamos a necropsia, la persona según había fallecido por un atropellamiento. O sea, la persona lo habían atropellado, falleció y obviamente la persona que lo atropelló pues estaba en prisión. Entonces había mucha presión para que se llevara la necropsia porque la persona detenida juraba y perjuraba o sea, que sí lo había atropellado, pero que lo había atropellado despacito. O sea, como que no era para que lo hubiera matado. Entonces el abogado estaba como ejerciendo presión a CEMEFO y obviamente a Ministerio Público, porque estaba el Ministerio Público también presente en necropsia, para que se analizara qué era lo que había pasado. Primero que nada, pues dentro del estudio, pues se meten a estudiar toda la parte de la disección a la masa encefálica, ¿no? Al cerebro. Y los doctores muy amablemente, obviamente aspiran, huelen la masa encefálica, literalmente hablando, y se percatan que tenía un olor etílico, ¿no? O sea, el cerebro olía alcohol. Y desde ahí decían, bueno, pues sabemos que el alcohol, aguas, porque el alcohol, si se combina una ingesta grande de alcohol y una herida, te puedes desangrar más rápido. Entonces, ese era uno de los argumentos. Pero, porque el señor cuando lo habían atropellado se había golpeado la cabeza y presuntamente ese era el problema. Cuando empiezan a hacer el estudio, bueno, se dan cuenta que sí, que verdaderamente tenía una lesión contusa, ¿no? En el caso de la cabeza. Y bueno, empiezan a hay una serie de análisis. Pero resulta que hay algo que no, como que no cuadraba porque verdaderamente el impacto no había sido tan fuerte para este asunto. De hecho, se decía, ¿no? Que la persona por su estado de ebriedad, el golpe lo había hecho caer y se había golpeado en la cabeza. O sea que básicamente el golpe de la caída fue lo que lo mató y no el atropellamiento. Cuando empiezan a estudiar los diferentes órganos de los pulmones, se dan cuenta que tiene un pequeño hoyito, o sea, literal, les puedo decir que un hoyito de, híjole, no les puedo describir la medida, pero no sé si unos, ¿qué será? Como 20 milímetros, no sé, 50 milímetros más o menos, se dan cuenta que tiene un hoyito. Y ese hoyito, pues sí, se ve internamente el pulmón porque es muy visible. Se ve como a los lados ciertos vasitos reventados.
Cuando se percata el médico forense, pues obviamente se somete a inspeccionar precisamente de manera específica el pulmón y se da cuenta que verdaderamente el pulmón estaba lesionado, que ese punto que podían apreciar en el pulmón era precisamente a base de eso, de que la persona había sido lesionada previamente a la muerte, o sea, previamente al accidente. Ya con esto empiezan a indagar, porque obviamente pues el abogado estaba muy convencido, empiezan a indagar y demás, y llega la noticia de que la persona se había puesto a beber muchísimo y había estado en una riña. Y en esa riña lo lesionaron con una arma punzante. En ese momento, pues obviamente no se tenía la certeza, pero el médico forense dice que de acuerdo a la posición, al tamaño, a la longitud y demás, se trataba de un picayelo, precisamente. Y que eso era lo que le había provocado un derrame interno, o sea, como una, ¿cómo les puedo describir? Como que se perforó, vamos a decirlo así, el pulmón, colapsó y falleció la persona. O sea, ni siquiera había sido ni el accidente, ni el golpe en la cabeza, ni el choque. Era precisamente por esta herida que le habían ocasionado cuando lo lesionaron en la riña. De hecho, como el señor iba mal herido, porque obviamente pues, ya estaba golpeado, más aparte la lesión de picayelo, y como estaba ebrio, el señor por eso no se fija, ¿no? Obviamente al pasar, al atravesar, se pasa corriendo y verdaderamente es donde lo atropella esta persona que se encontraba detenida. Obviamente con este resultado y con este análisis en la necropsia, se llega a la conclusión de que pues obviamente si no se podía eximir de la responsabilidad al detenido al 100%, pero pues ya no es lo mismo una lesión, ¿no? A una cuestión de un homicidio. Entonces, en este caso, pues ya la penalidad iba a ser muchísimo menor y obviamente pues ya se tenía la certeza del fallecimiento de la persona. Entonces, estas heridas sí son bien engañosas y pueden ser muy delicadas, pues al grado que pueden ser mortales. En el otro caso tenemos la parte de los cortantes, ¿no? Las heridas que se provocan por un instrumento cortante, que son las que tienen filo. Si pueden apreciar cuando se tiene una herida de este nivel, los bordes que podemos ver de la lesión son bordes muy claros, o sea, se ven claritos, se ven muy nítidos, ¿sí? Y de hecho me deja completamente visible de qué tamaño es. Entonces, esta, pues digamos que al percatarnos que son con mucho más inmediatez, pues la atención es mucho más efectiva. Y así se ven como rayones, ¿no? En el caso de los otros que son los punzocortantes, que son los que tienen filo y los que tienen punta, o sea, que pueden penetrar, o sea, que puedan dejar una herida profunda, tienen la característica de que son más largas, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, miren, acá tenemos. Empieza aquí se podría decir que pudo haber sido enterrada digamos que el arma punzocortante y se hizo el corte, por eso se ve el tirón, o viceversa, ¿no? O sea, se profundiza y se hace el corte, por tanto son más largas obviamente las heridas que provocan. En el caso de los cortocontundentes, ya habíamos dicho que en los cortocontundentes es donde encontramos un gran peso, ¿no? Son herramientas de peso y que también tienen filo, ¿no? En este caso puede ser, pues sí, una hacha, ¿no? Caso de la hacha, pues bueno, creo que las heridas son mucho más grandes, muchísimo más profundas, más escandalosas y obviamente más agresivas, porque es muy sencillo que traspasen capas de piel, que traspasen músculo y que traspasen hueso y que claramente puedan llegar a un órgano. Y las últimas que son las punzocontundentes. Estas recordemos que son aquellas que tienen peso, pero que también tienen punta, o sea, que pueden penetrar. En este caso no son lo que corten porque realmente no tienen filo, pero sin embargo sí separan las fibras para poderlas cortar. De hecho, si se dan cuenta, la imagen es como de un pico. Obviamente tiene peso y obviamente tiene punta. En este caso las heridas son mucho más amplias, son más abiertas, vamos a decir, no tanto a lo largo, pero sí a lo ancho. Y así las podemos revisar.
Acá tenemos, miren, acá si se dan cuenta, estas son las capas de la piel. A ver, déjenme lo bajo acá. Estas son las capas de la piel. En este caso, en el caso de las heridas punzantes, ya vimos clavos, agujas, es más, hasta el colmillo o la dentadura de una serpiente puede provocar este tipo de heridas punzantes, ¿sí? Obviamente la lesión es dolorosa, no hay hemorragia, puesto que por eso no se aprecian, y el orificio de entrada casi no se ve, es muy pequeñito. Por eso les decía que es más peligrosa porque puede ser realmente profunda. Puede penetrar vísceras, puede causar hemorragias, que fue el caso que yo les comenté hace un momento. Y obviamente también como no se puede limpiar de manera superficial, pues también puede provocar o hay un grado alto de que se puedan infectar este tipo de heridas. De hecho, en estas heridas se presentan mucho, ¿cómo se llama? El tétanos. Igual, generalmente se dan cuando hay lesiones, cuestión violenta, de un objeto punzante. Les decía, de tamaño son pequeñas, pero son profundas. En el caso de las contuso cortantes, acá también se da por una herida violenta, pero acá el borde, si se da cuenta, la herida se ve irregular, o sea, no tiene una forma exacta, ¿sí? Y acá sí sangra demasiado porque los tejidos, ¿sí? Y estas son las que generalmente dejan cicatriz, estas. Obviamente, ya si hablamos de que es una lesión mucho más grande, bueno, pues ahí hasta necesita hasta reconstrucción, ¿no? Que es lo que muchas de las veces pasa. En el caso de las laceraciones muchas de las veces se provoca por elementos o por objetos que tienen dientes, ¿sí? O sea que los bordecitos tienen dientes. Ejemplo, los serruchos, ejemplo, las latas. Y ahí el desgarramiento pues es mucho más evidente. Sus bordes también son irregulares. Irregulares mucho más que las contuso cortantes. Ya en este caso el problema es que al penetrar tanto en la laceración, ahí ya la cicatrización se hace mucho más lenta, mucho más complicada y ahí generalmente las cicatrices se quedan de por vida, sin importar tratamiento estético, etcétera. Ya obviamente, si ya son laceraciones más importantes o más grandes, ahí ya obviamente la parte médica ya tiene que pasar ¿cómo se dice? A coser, o sea, ya tiene que hacer suturas quirúrgicas forzosas, ¿no? Que es esto que decimos que ponen los puntos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se pueda cerrar la herida, porque si esa herida no se cierra, bueno, pues entonces ahí sí enfrentaríamos grandes problemas. Ay, Dios. ¿Hasta qué pregunto? ¿Tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Quiero creer que no. ¿No? Bueno. A ver, espérenme, déjenme pasarles lo de los planos. En el caso de las posiciones, bueno, ustedes ya saben las posiciones. Ya su compañero al principio comentó las que encontró y demás. Acá de las posiciones de las que yo les recomiendo tener un poquito, digamos que más de conocimiento, sería exclusivamente de la parte de las posiciones dorsales y de cúbitos. Sí, son como las más importantes o generalmente las que apreciamos un poquito más. Recordemos, en el caso de, siempre decimos, ¿no? Es que estaba el cuerpo cuando lo encontramos estaba de lado. No se dice de lado, porque, bueno, ya hablando de una manera profesional no se dice así. Tendrían que ser de cúbitos, ¿sí? Esa es la posición y yo creo que ustedes ya lo encontraron. En los decúbitos tenemos tres decúbitos. Tenemos un decúbito lateral, que es cuando estamos literalmente de lado, donde estamos sobre nuestras costillas, sobre nuestras orejas, etcétera.
Tenemos un decúbito dorsal. El decúbito dorsal es lo que coloquialmente conocemos boca arriba, ¿sí? O sea, cuando estamos sobre nuestros omóplatos, nuestros talones, nuestra cabeza. Y tenemos el otro que es el decúbito prono. El decúbito prono es lo que conocemos boca abajo, que estamos sobre nuestros dedos, rodillas, genitales, y obviamente las mejillas, ¿no? La boca, etcétera. Estas son las que generalmente tenemos, ¿sí? En el caso lo pueden encontrar como decúbito prono o como decúbito ventral. ¿Por qué se llama ventral? Pues porque estamos sobre el vientre, ¿no? Por explicarlo de alguna manera. En el caso del dorsal, del decúbito dorsal, que es boca arriba, también lo podemos encontrar como supino, ¿sí? Igual alguien lo encontró como supino o decúbito supino. También está bien, no hay absolutamente ningún problema, ¿sí? Estas posiciones se utilizan mucho sobre todo en las partes de rehabilitación, ¿no? En la parte de enfermería, en la parte de fisioterapeuta y todo este tipo de cosas. Pero nosotros lo ocupamos para poder identificar lesiones, ¿no? Para poder identificar cómo se encontraba la persona, porque eso nos puede ayudar a deducir diferentes tipos de situaciones. Esos son los que generalmente encontramos. Obviamente, su compañero hace rato mencionó uno, que básicamente es como si estuviéramos sentados. Hay posiciones como si se estuviera hincado, posiciones en suspensión y hay otras muchas cosas que también van a ir ustedes viendo poco a poco, ¿sí? Bueno, esas son las que generalmente a nosotros nos importan más porque son las que podemos ver con mayor regularidad. Ahora, les voy a poner, porque probablemente en su examen aparezca de esta manera. Déjenme ver si ya aparece acá. Ahí está, mira. A ver. Ya que nosotros sabemos la parte de las posiciones del cuerpo, hay algo que se llama plano anatómico y ejes del cuerpo humano. Esos planos son líneas, porque básicamente son líneas o son divisiones imaginarias, ¿sí? Que nosotros utilizamos para poder separar o para poder estudiar las lesiones en el cuerpo de manera más sencilla, ¿sí? Ahora, una de las cuestiones principales dentro de esa es que en el caso, un plano de un eje, el caso, porque se dan cuenta, es planos y ejes. En el caso de los planos, es que son bidimensionales, ¿sí? En el caso de los ejes, no, los ejes son unidimensionales, solamente tienen una dimensión. Ahorita vamos a ver por qué. Estos son los importantes, estos que les aparecen acá. Si se dan cuenta, tenemos un plano frontal, tenemos un plano sagital y uno transversal, ¿sí? Bueno, vamos a explicar el primero. El primer plano es el plano frontal. El plano frontal nos va a dividir el cuerpo en dos partes, pero en separación, digamos, adelante y atrás, ¿sí? Vayan viendo los dibujos y vayan tratando de imaginárselo. Igual, desafortunadamente, no podemos estar de manera presencial para poder mostrar un poquito de estas posiciones. Posteriormente tenemos ese es el plano frontal. Tenemos el plano sagital. El plano sagital nos va a dividir nuestro cuerpo. De hecho, déjenme, acá tengo rayita. Les decía, el plano sagital nos va a dividir nuestro cuerpo en derecha e izquierda, ¿sí? Si se dan cuenta, digo, aunque no me salga tan delgado, pero eso es lo que se hace, ¿sí? Esto es lo que se hace. Me divide como tal mi cuerpo en derecha e izquierda, nuestro plano sagital. El frontal me lo divide adelante y atrás. Y el transversal me lo divide en medio, pero la parte arriba y la parte abajo. Si yo quiero exponer, vamos a poner un ejemplo, que tenemos una lesión en este cuadrante, aquí en el pecho, vamos a pensar que acá hay una lesión. ¿Cómo diríamos que dónde se encuentra la lesión?
No diríamos, ay, pues la lesión se encuentra en el pecho. No, tendríamos que poner de acuerdo a nuestros planos. En este caso sería el plano transversal superior, porque está en la parte de arriba. O en su defecto podríamos tomar es el plano sagital izquierdo. Bueno, en este caso visualmente si lo vemos o si ponemos el muñequito, pues sería el lado izquierdo. Y obviamente estaríamos hablando que es el plano delantero o el plano frontal. ¿Por qué? Porque es en la parte de adelante. Con eso yo perfectamente sabría que con esas palabras, dónde se encuentra una lesión. Muchas de las veces en este tipo de materias, pues la prueba es la siguiente, ¿no? Se pone un dibujo, se pone una imagen y yo describo una lesión. Y ustedes pasan y señalan dónde se encuentra de acuerdo a las instrucciones, de acuerdo a los planos, a los ejes y a la posición. Obviamente acá se nos hace un poquito complicado porque pues no hay manera como de tener tanta participación, pero sí les recomiendo que los identifiquen para que si en el examen les llego a dar alguna indicación, pues sepan dónde se encontraría en todo caso su lesión. Ahora, ¿por qué se llaman ejes y planos? Ya comentamos que en el caso de los planos son bidimensionales, de hecho hasta su propio dibujo lo pueden apreciar, ¿no? Se ve a 2 dimensiones. En el caso de los ejes no, los ejes son más sencillos, los ejes solamente nos dicen, ¿no? El eje sagital pues nos divide atrás adelante, el transversal que nos hace derecha-izquierda y el longitudinal nos hace la separación arriba y abajo, nada más. Ahora, déjenme borrar esto, si no, no se va a quitar. Ahí está. Es en el caso de los planos, si se dan cuenta por eso esta imagen, porque la verdad es que tiene buen tamaño y es muy gráfica en la forma en cómo nos lo explica. La posición anatómica, que es lo que nosotros estudiamos, nos ayuda para saber, obviamente, dónde se puede encontrar. Nos ayuda a tener una referencia para saber cómo se encuentra la anatomía de todo nuestro cuerpo. Ahora, si se dieron cuenta, también una de las posiciones anatómicas que encontraron fue la posición de bipedestación. ¿Cuál es la posición de bipedestación? La que conocemos como de pie, ¿sí? Obviamente ahí si yo les digo, pues es un cuerpo que está en bipedestación, ya sabemos que el cuerpo se encontró de pie. Vaya, vamos dando las propias situaciones. En el caso de los planos anatómicos, funciones tienen muchas funciones, por eso hace rato les decía, no solamente nos sirve a nosotros, les sirve a la parte de la anatomía, la parte de la medicina legal, en necropsia sirve, en traumatología sirve, en enfermería, en fisioterapia y en otras millones de cosas más. Pero en finalidad para lo que sirve es para que podamos tener una referencia espacial, o sea, que podamos ubicar al cuerpo humano en el espacio y para que podamos describir y ubicar de manera más rápida cómo está la estructura de nuestros cuerpos, ¿sí? Ahora, podemos tener esta división porque a veces lo pueden encontrar con diferentes nombres. En el caso del frontal, podemos tener coronal o frontal, o sea, la parte de adelante, o en su defecto, la parte horizontal. En el caso de la línea sagital que nos divide derecha e izquierda, también se puede encontrar como lateral. Y en el caso de la transversal que nos hace la división arriba y abajo, también la podemos encontrar como axial. ¿Sí? De hecho, miren, acá está, de hecho acá viene explicado un poquito más, de manera más sencilla, porque obviamente nos va separando, no nos hace todos juntos. En el caso del sagital o lateral, si ustedes se pueden dar cuenta, pues nos hace esta división de derecha-izquierda, ¿sí? Tenemos una mitad derecha y tenemos una mitad izquierda. El coronal, o también conocido como frontal, ¿qué nos hace? Pues nos hace una mitad de atrás y una mitad de adelante, ¿no? En este caso anterior y mitad posterior, adelante y atrás. En el caso del horizontal, transversal o axial, quiere decir que también nos divide el cuerpo a la mitad, pero nos divide en mitad superior y mitad inferior, o sea, arriba o abajo. Y hay un cuarto plano que también hay autores que lo manejan así. El cuarto plano es el plano que se denomina plano oblicuo.
Este plano oblicuo se dice que nos mide o que nos separa dos dimensiones, en la cuestión del ancho y en la cuestión del profundo. La realidad es que en mecánica, por lo menos de lesiones, no se utiliza con tanta frecuencia, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta por qué se llama oblicuo, porque va de manera vertical, pero va desde la parte anteroposterior, o sea, de atrás hacia adelante, así, vertical, y va obviamente de la parte derecha a la parte izquierda, ¿sí? O se puede hacer de derecha a izquierda. Al final de cuentas, divide el cuerpo en dos mitades oblicuas. Pero al no tener tanta exactitud, la realidad es que ni siquiera lo ocupamos de esa manera. Y los ejes, pues los ejes ya los comentamos, ¿no? En la parte de cómo nos atraviesa el cuerpo, sagital adelante, sagital hacia atrás. Longitudinal, sabemos que es vertical, o sea, que va desde la punta de nuestra cabeza, o sea, desde lo alto de nuestro cráneo, y que se va pasando hasta llegar a la parte de los pies. Y el transverso, ¿no? El transverso que tiene esta parte de dirección horizontal y que va de uno a otro lado. Y miren, aquí tenemos los términos que generalmente utilizamos para poder relacionar estas partes anatómicas, para poder describir el plano o el eje en estos puntos comparativos y así nuestra descripción de lesiones quede mucho más sencilla. Si hablamos de una lesión anterior, pues obviamente tiene que ver con la parte de la posición que está adelante. Si hablamos de posterior, pues estaríamos hablando de la parte, toda la parte dorsal. Si hablamos en la parte superior arriba, inferior abajo, craneal, pues obviamente está mucho más enfocado a la parte del cráneo. Si nosotros hablamos, y esto es muy importante, de la región caudal, bueno, tiene que ver con la extremidad del tronco. Medial, pues porque es una lesión que probablemente esté muy cercana al plano sagital. Proximal, porque probablemente esté muy cerquita de nuestro tronco. Distal, porque por eso se llama distal, porque es de distante, porque esté lejos del tronco. Superficial, profundo, externo, interno, axial, pues obviamente tiene que ver con el eje sagital. Y hay otras dos que también se llegan a utilizar, que es cuando la lesión se encuentra ubicada en el área ipsolateral, o sea que se encuentran del mismo lado. Recuerden que hay cuerpos que no solamente presentan una lesión, sino que presentan más. De hecho, cuando se hace un informe del médico legista o en su defecto, si es un cadáver del médico forense, no importa si son 120 lesiones, las 120 lesiones se tienen que describir de esta manera que acabamos de comentar. Entonces hay muchas que, por ejemplo, hay 50 que sí se encuentran dentro del mismo lado derecho. Entonces ahí estaríamos hablando de lesiones ubicadas de manera ipsolateral, o sea, encontramos múltiples lesiones del mismo lado. Y la contralateral que se encuentra en la parte contraria del cuerpo. Esto ya dependerá, pues obviamente, de las ubicaciones que podamos tener y obviamente del número de lesiones que podamos presentar o que pueda presentar en este caso el cuerpo o en este caso el cadáver, dependiendo. ¿Por qué decimos cuerpo cadáver? Porque recordemos que no siempre tenemos la misma mecánica. O sea, va a haber momentos en que tengamos solamente lesionados, pero va a haber el momento en el que probablemente los lesionados o las lesiones pues sean fatales. Y por tanto, pues ya estemos hablando precisamente de personas ya muertas. Bueno, a ver. Vamos a cerrar ya lo que es nuestra parte de... Bueno, no creo que nos dé tiempo cerrar. Nada más vamos a hablar de mecánica, vamos a seguir en mecánica de lesiones y vamos a hablar de la clasificación legal, porque a veces ese es el problema. Lo que a nosotros nos importa más cuando tenemos un asunto, pues es hablar un poquito de la clasificación de lesiones. Yo ya tengo a mi cliente, probablemente ya tengo a mi cliente o lesionado o el que lesionó, y ahora viene el problema, saber cómo fue la mecánica de lesiones para tener una idea de cuál va a ser la clasificación que el juez le dará y por tanto qué cantidad le tocará pagar o cuántos años de prisión, ¿sí?
En el caso de la parte de mecánica de lesiones, la mecánica de lesiones es el estudio que se realiza precisamente de las fuerzas, de los movimientos, de las reacciones, de los efectos, o sea, de todo esto que hay de interacción entre la víctima y el victimario al momento de que se produce precisamente la lesión. Claramente cuando son infringidas por un tercero. También recordemos que hay lesiones autoinfligidas. De hecho, lo platicamos cuando hablábamos de la criminología y hablábamos de los tipos de víctima, ¿no? Y hablábamos de esta víctima falsa o de esta víctima que se autolesionaba, ¿no? O que mentía. Pues vamos a ver que hay mucha gente. Hay muchos asuntos muy importantes y muy interesantes en el país donde ha quedado entredicho la mecánica de hechos y no son personas que hayan sido lesionadas. De hecho, se presume que de acuerdo a la mecánica de lesiones y a las lesiones que presentaban las personas, no las lesionaron, ellas mismas se autolesionaron. Un caso muy común y muy sonado fue hace ya varios años de, ¿cómo se llamaba este señor? Bueno, el asunto fue conocido como el asunto de Cumbres, algo así, donde supuestamente el fulano este asesinó a dos menores, a dos niños, hermanos de su pareja, ¿no? De una familia muy poderosa en un estado de la República. Pero cuando se empezó a hacer la mecánica de hechos, pues se dieron cuenta que la realidad es que las lesiones que la chica presentaba eran como medio falaces, como que no coincidían y que probablemente se hablaba de una autolesión para precisamente cubrir la complicidad o la autoría precisamente de los crímenes. Para eso nos sirve la mecánica de hechos. Igual, mujeres, porque bueno, yo en lo personal lo he visto en mujeres, donde es que me lesionó y me agredió y me clavó esto aquí, ¿no? Y cuando se hace la mecánica de hechos, pues nos damos cuenta que no es cierto, se autolesionar. Pues para eso nos sirve la mecánica de hechos, porque nos va a ayudar a saber cuáles fueron los movimientos, las reacciones, los efectos que se dieron entre la víctima y el victimario durante el suceso. Para ver qué reacción hubo entre la agente vulnerante y la víctima, ¿no? Para saber si sí suena coherente o no. Una de las mecánicas donde se estudia mucho o donde se pasa mucho la cuestión de los hechos es en el ahorcamiento, porque es uno de los sucesos que siempre ponen a pensar si se trata precisamente de homicida o si se trata de un homicidio, ¿sí? Pues la mecánica de hechos también auxilia precisamente a esta parte. Hay diferentes lesiones o hay diferentes formas que precisamente ayudan a ver si la persona se suicidó, se ahorcó o en su defecto la ahorcaron. Y esto también se ve mucho en cuanto a si el ahorcamiento fue ante-mortem o post-mortem, o sea, mataron y la ahorcaron para hacerlo pasar. ¿Dónde se ve mucho eso? En los centros de reinserción. Hay muchas personas que también se ha dicho que se han suicidado, pero que pues también se tiene la duda en mecánica de hechos para saber si realmente fue homicidio o suicidio, ¿sí? En este caso, en un ahorcamiento normal, pues se pueden ver heridas lineales, ¿sí? En la parte, obviamente, de la cara, que va desde la parte del oído, ahora sí, imaginemos, y que abarca hasta la parte inferior del labio, o sea, lo que generalmente está abajo de nuestra boca. Claramente, pues por el peso, por la altura, pues esto nos involucra piel, tejido, músculo, mucosa, y todo esto pues llega a afectar a los músculos, no solamente a las arterias faciales, porque obviamente son las que se presionan, sino también hasta los músculos maceteros. El músculo macetero es con lo que literal, con lo que nosotros mascamos. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Si se llega a tiempo, porque suele llegar a pasar, eh, la persona entra en un shock, obviamente por toda la privación de oxígeno que tuvo durante un determinado tiempo. Ese shock, pues obviamente es un shock hipovolémico porque obviamente se va a provocar un sangrado generalmente interno dependiendo del tiempo que había transcurrido. De hecho,
Bueno, esta es mecánica de hechos, pero para herida inconmocional, ese no lo vamos a ver. Y con ese, pues obviamente nos puede dar esta mecánica. De hecho, en la primera imagen que teníamos acá, ahorita les enseño. En esta, miren, acá lo podemos ver. Todas esas heridas se pueden apreciar. Miren, en cualquiera de los ahorcamientos. Mucho de qué, pues de la superficie, de la altura. No siempre es con cordón, no siempre es con cuerda, no siempre es con mecate. Pueden ser un millón de superficies con las cuales la persona se puede privar, se puede autoprivar de la vida. Pueden ser hasta agujetas, pueden ser cinturones, corbatas, sábanas y todo aquello que le pueda servir a la persona para suspender su cuerpo, en automático le sirve. Y cada una de esos productos o de esos elementos, por supuesto que dejan la marca. Desde que se aprecia la marca del ahorcamiento, desde ahí podemos designar como de qué tipo de instrumento se trata. Por el grosor, por el tipo de herida, por la longitud, etcétera. Y no todos los cadáveres acaban igual. Hay unos que terminan, de hecho, si se pueden dar cuenta, como una parte del ladeo, pero hay otros que no. Miren, acá si se dan cuenta, la cara está, digamos, como si se fuera para atrás. Hay otros que la cara se va completamente hacia adelante. Entonces, cada uno de esos tiene como su diferente mecánica para poderlo analizar, ¿sí? Y hay muchas cosas que son visibles, sobre todo cuando aplicamos precisamente el estudio de fenómenos cadavéricos. Pero hay otros que no se pueden, ¿cómo decirlo? Que no podemos estudiar solo hasta el momento en que llega a un hospital, si llega vivo y obviamente a través de un médico, o en su defecto, si ya se habla de una defunción, solamente hasta que llegue precisamente a servicio médico forense es cuando podemos tener esta certeza. Y esto obviamente pues a la larga va provocando pues ciertas dudas, porque ese es el problema. Ya vimos que hay signos cadavéricos que son de menor duración y que nos pueden, digamos que generar diferentes o aportar diferentes datos, pero entre antes mejor. Hay unos que no, hay unos que nos ayudan más entre más tiempo pase. Entonces aquí ya depende mucho del tiempo y de las mecánicas que se vayan manejando. Pregunto, ¿hasta acá tienen dudas o preguntas? ¿No? Bueno, Jessy dice que no por mensaje. Bueno, si ya no tenemos eso, ya nada más la siguiente sesión les voy a pedir, por favor, que busquen en su código penal, ustedes decidan si es en el código federal o en el código estatal. Yo les recomiendo mejor el estatal, ¿no? Porque al final de cuentas, pues estamos en Puebla. Van a buscar la clasificación legal de lesiones. Y ya nada más la siguiente clase del día miércoles vemos precisamente cómo se clasifican las lesiones de acuerdo al Código Penal, sobre todo para sobreentender qué tipo de lesiones nos provocan y bueno, cuánto sería no solamente el tiempo de pena privativa de libertad, sino también obviamente de multa, ¿sí? Bueno, yo les aperturo, es muy chiquito, nada más van a revisar unos cuantos artículos del código y ahí lo van a encontrar. Pueden hacer cualquier cuadro, cualquier mapa, lo que ustedes consideren necesario para que lo puedan tener a la mano. Y ya el miércoles pues lo podamos compartir. En este caso, por ejemplo, hoy tuve participación, para que no se me vaya a pasar, de Marjorie y de Jessica, para que no tengamos después con el asunto de la participación. Entonces ya ahorita les aperturo el... Isabel Esmeralda, Presente. Anet, Presente. Eladio, Jessy Lozano,
Presente. Alex, Presente. Wendy. Presente. Sí, perfecto. Y Marjorie. Ok, perfecto. Espérame tantito. Pues creo que no tenemos problemas de falta el día de hoy, entonces están todos un problema. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, muchachos, pues ya nos estaríamos escuchando el día miércoles. Cuídense mucho y que tengan bonito inicio de semana.